Ahora damos paso a Lorenzo Vargas, justamente para hablar de esa comunicación como un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible. Lorenzo Vargas es especialista precisamente en comunicación para el desarrollo e investigador en medios ciudadanos. Desde el año 2016 dirige programa de comunicación para el cambio social justamente en la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, que también está apoyando iniciativas de desarrollo sostenible y derechos a la comunicación en África, Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, a través de apoyo técnico, financiero y también todo lo que tiene que ver con incidencia internacional. Tiene estudios para la cooperación internacional y la comunicación en la Universidad de York y la Universidad de McGill en Canadá. Y también está cursando un doctorado en comunicación y cultura justamente en la Universidad de Ryerson, siempre en Canadá. Bienvenido. Antes que nada, gracias a Nelson y a Palmira por las presentaciones y también a Ler y a CIESPAL por la invitación, por poder estar acá con ustedes. Es la primera vez que estuve en Quito, la primera vez que estuve en las oficinas de CIESPAL, entonces estoy muy contento de estar acá. Y les comento, el tema de la presentación se llama La comunicación, un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible. Podemos arrancar con la primera diapositiva, por favor. Antes que nada les comento un poquito acerca de la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Nosotros somos una organización internacional cuyo propósito es la promoción del derecho a la comunicación como un derecho humano, que digamos surge en la época de la posguerra en Europa, de las iglesias protestantes que estaban enfocadas en el tema del miedo a la propaganda, digamos de la manipulación a través de los medios, y poco a poco digamos la UAC fue tomando cada vez más un enfoque de derechos, y estuvo bastante involucrada en el tema del nuevo orden mundial de la información y la comunicación en los años 80 y la cumbre mundial sobre la sociedad de la información en los años 2000 como digamos, una organización que trata siempre de juntar, de crear puentes a nivel global dentro de la sociedad civil para poder contrarrestar o digamos, presentar agendas de contrapeso a los medios dominantes, al modelo dominante mercantilista. Y anualmente pues trabajamos en unos 20-30 países, tenemos diferentes enfoques, migración, justicia climática, justicia digital, justicia de género, obviamente, como lo comentaba también Sandra de Gama, y también los derechos a la comunicación de los pueblos indígenas. Y aparte de nuestra identidad, digamos, como WAC, tenemos una nueva marca, ya que estamos en el mundo del marketing y el neoliberalismo, que se llama el Centro por el Derecho a la Comunicación, que trata un poco de ser más incluyentes, digamos. Entonces, esa es como una apuesta a la que le estamos, pues valga la redundancia, apostando. Siguiente, por favor. Vale, entonces quería comenzar, digamos, la presentación mía viene un poco más desde el ámbito de la cooperación internacional, que es el ámbito en el que trabaja la UAC, y tiene que ver un poco con el tema de financiamiento, es decir, tiene que ver un poco, quería contarles, digamos, de dónde surge esta idea de empezar a ligar el tema del derecho a la comunicación con los ODS, con los derechos con los objetivos de desarrollo sostenible, que obviamente, como ustedes saben, es la agenda dominante o la agenda que propone las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, que obviamente es solamente un modelo de desarrollo, o sea, sin entrar en esa discusión, digamos, epistemológica. Simplemente queríamos como hacer un análisis entre derecho a la comunicación y los ODS. ¿Y por qué razón? Porque pues nosotros como organización internacional somos básicamente un intermediario entre organizaciones de base, que es, digamos, medios comunitarios, redes de periodistas ciudadanos, etcétera, y donantes más grandes como gobiernos o fundaciones más grandes. Entonces siempre estamos nosotros en un desafío de explicarle a los donantes internacionales qué es ese tema de la comunicación y por qué es importante para el desarrollo y para el cambio social. Y que es un tema que no es fácil de explicar honestamente, porque el discurso, digamos, más dominante es el tema de la libertad de expresión, no tanto el tema del derecho a la comunicación, porque es un discurso que ha perdido peso en los últimos 20 años, yo diría, y ha surgido más el tema de los derechos digitales, ¿no? Eso es como el nuevo, lo que digamos, las conferencias grandes que uno ve, una que se llama RightsCon, que es la conferencia más grande sobre derechos digitales. Básicamente hablan sobre derecho a la comunicación, pero no hablan en ese lenguaje. Entonces nosotros como WAC pues tenemos ese desafío permanente de estar siempre buscando recursos para poder acompañar procesos de base y pues en esencia queremos, digamos, buscar la forma de comunicar mejor. ¿Por qué es importante promover el derecho a la comunicación? Entonces, digamos, una decisión que tomamos es siempre ligar el tema del derecho a la comunicación a un problema más concreto en la sociedad.
porque pues, sentimos que es muy difícil generar agendas públicas o generar coaliciones sociales alrededor de algo como la comunicación, que muchas veces es ambiguo o es efímero, o en contextos, digamos, en Europa, en Norteamérica, es algo que se da ya por sentado. Entonces siempre tratamos de hablar de comunicación y género, comunicación y derechos de los pueblos indígenas, comunicación y cambio climático, como para tratar, digamos, comunicar un poco mejor el concepto. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues para nosotros siempre ha sido desconcertante el por qué la comunicación y el tema del acceso a los medios o el derecho a la comunicación no es parte de las agendas de cooperación internacional, de las agencias de desarrollo internacional. Es algo que para nosotros es completamente, pues para ustedes seguramente también lo es, porque cuando tú miras los ODS, son 17 objetivos, pues no hay ningún objetivo que hable sobre comunicación, ¿no? Hay objetivos sobre pobreza, sobre justicia climática, sobre hambre, sobre salud, etcétera, pero no hay un objetivo que hable sobre comunicación. Y uno se pregunta por qué razón. Es decir, la respuesta pues, es obvia, porque la comunicación es inherentemente política y digamos el desarrollo pues trata un poco de, ya que son estados de Naciones Unidas que están tratando de navegar estas aguas, pues siempre evitan el tema político porque es complejo. Pero es evidente que la comunicación es central para el cambio social, es evidente que es central para el desarrollo. Digamos, vemos aquí fotos como la foto de este señor Mark Zuckerberg de Facebook, en el que está siendo interrogado. Es una empresa que tiene un dominio, un poder digital de comunicación probablemente es más grande de la humanidad, no sé, es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo es posible que eso no sea parte de la agenda de desarrollo internacional? Y vemos movimientos sociales que están, digamos, desarrollándose en estos ámbitos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Digamos, un buen indicador de esta situación es que hay una cosa que se llama la asistencia para la cooperación internacional, que es lo que todos los estados se comprometen a dar en términos de cooperación, que se llama en inglés el ODA, que es es una cosa que maneja la OCDE. Y hay un análisis que muestra que básicamente entre 2010 y 2015 solamente el 0.4 de todos los recursos que se destinan a cooperación internacional van a medios de comunicación, este tema que se llama Media Development, desarrollo de medios, ¿no? Que es casi nada. Es decir, o sea, obviamente no estoy diciendo que los otros temas no sean importantes, obviamente acceso a la salud, acceso a la educación, obviamente que son esenciales, pero es evidente también que la comunicación es un tema que pues, está siendo ignorado. Esto está cambiando un poco porque pues, cada vez más vemos a China involucrándose más en el tema de la financiación a medios. Se está viendo un poco en América Latina, se está viendo mucho en África, especialmente países donde hay grandes inversiones chinas, entonces está cambiando un poco. Pero también, digamos, es siempre importante entender este rol de los medios, como pues, digamos, tú ya lo hablaste mucho en tu presentación, Palmira, pero claro, el tema de la importancia de los medios para regular, digamos, comportamientos políticos en la sociedad, como este cuarto poder, etcétera. Eso ya lo sabemos, pero digamos algo que está ausente en las agendas de desarrollo. Entonces, lo que decidimos hacer nosotros como WAC, si podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor, fue entre 2016 y 2017, 2018, pues convocamos a 3 reuniones presenciales, incluso algunos de ustedes participaron, creo que tú participaste, Sandra, tú Gisela también participaste, en la que hablamos, digamos, más a fondo acerca de cuál es el vínculo concreto entre el derecho a la comunicación o los derechos a la comunicación y los ODS. Entonces tuvimos una reunión en Asia, una reunión en África, en América Latina, una enfocada en género específicamente en el marco de la Comisión para el Estatus de la Mujer en Nueva York. Y digamos que fue un proceso interesante porque pues, fueron más o menos unas 90 organizaciones que participaron en este proceso. De ahí, digamos, salieron una serie de recomendaciones. También nos enfocamos en algunos de los ODS, solamente porque digo, si tú miras los 17 ODS, todos tienen un elemento de comunicación, pero hay algunos que son el ODS 5, el de género, el ODS 16, el de justicia y instituciones, el ODS 9 y 17, que son sobre infraestructura, que hablan un poco más del tema de la comunicación. Entonces, incluso, bueno, hay un libro que por ahí estaba flotando, traje como unas 20 copias, creo que ya se acabaron, que dice la comunicación, un derecho imprescindible para el desarrollo sostenible. Tengo más copias, si quieren, pues me pueden decir, pero si quieres vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, cuando nosotros nos juntamos como 90 organizaciones a empezar a mirar este tema del
la intersección entre el derecho a la comunicación y los ODS, el marco que utilizamos, a pesar que pues, de pronto no siempre nos gusta porque es el tema de la pobreza, que es un poco como desarrollista, pero en fin, fue un marco que fue útil. Utilizamos este marco de la pobreza de comunicación e información, porque digamos encaja un poco con el tema, el discurso del desarrollo. Y definimos este tema de pobreza de comunicación e información como la combinación de factores estructurales de comunicación e información que en conjunto impiden que las personas participen plenamente en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas. Y digamos determinamos una serie de manifestaciones de cómo se ve esto en la vida pública, en la vida diaria, que tiene que ver con digamos bajos niveles de alfabetización mediática, con la ausencia de un sector mediático libre e independiente, con la exclusión de ciertas poblaciones de procesos de toma de decisiones, con restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, con digamos la tergiversación o la infrarrepresentación de ciertas poblaciones en los medios. Entonces esas son como digamos manifestaciones de ese fenómeno, ¿cierto? Que básicamente socava los derechos a la comunicación y socava los derechos humanos de las personas en general. Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, hicimos un análisis más a fondo de los 17 objetivos. Para dar un poco de contexto, o sea, cada 15 años Naciones Unidas saca una nueva serie de objetivos. La anterior se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran tal vez 9 objetivos. Y estos se llamaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que digamos se presentaron como una forma diferente de ver el desarrollo, en el sentido que es una agenda global, es decir, no es una agenda solamente para los países en vías de desarrollo, los países del sur global, sino es una agenda, digamos que en teoría abarca a todos los países, incluidos los países ya industrializados o los países desarrollados. Por ejemplo, habla sobre temas como consumo, producción, que estaban ausentes de la agenda anterior. Y al hacer este análisis, como les decía, pues hay algunos objetivos algunas metas dentro de los objetivos, perdón, que hablan más concretamente sobre el tema de comunicación, que es el 5, que es sobre igualdad de género, ya lo veremos en más detalle. 9, que es infraestructura, 17, que habla un poco sobre acceso a Internet, y 16, que evidentemente es paz, justicia e instituciones sólidas. La meta 16-10, que habla bastante sobre un poco acceso a la información. Siguiente, por favor. Bueno, ya disculpen el bloque aquí del ladrillo de texto, pero en esencia esas son las 5 dentro del ODS 5, que es equidad de género, las 5 o las 4 metas que hablan sobre digamos que hay una conexión bastante clara alrededor del tema del derecho a la comunicación, alrededor del tema de la discriminación, violencia, ¿cierto?, contra las mujeres y las niñas, el tema de participación. Y también en términos de digamos, mejorar el uso de la tecnología, como los TICs que llamamos hoy en día, para permitir la participación. Y digamos, las 90 organizaciones que participaron generaron una serie de recomendaciones y bueno, esas son algunas. En el libro están más detalladas, pero hablan, por ejemplo, de la idea de promover que los medios de comunicación sean espacios seguros para las mujeres, promover y fortalecer las redes de profesionales de profesionales de medios que trabajan en términos de igualdad de género, y también digamos, promover procesos de capacitación, de investigación como el GMMP, ese es un ejemplo perfecto. Entonces ese digamos fue como el análisis sobre el 5º ODS. La siguiente, por favor. Vale, esta es un poco más, digamos, tradicional, en el sentido que es mucho lo que hace el enfoque en tecnología, en infraestructura, que es lamentablemente lo que vemos más que todo en la agenda de cooperación. O sea, siempre hablamos de más que todo acceso o tecnología, ¿no? Que la gente tenga acceso a Internet, que la gente tenga acceso a teléfonos móviles. Rara vez se habla sobre derechos, digamos, un marco de derechos. Entonces, estos dos objetivos, el 9, que habla sobre industria, innovación e infraestructura, y el 17, hablan concretamente sobre acceso a Internet. Digamos, en términos de, hay un objetivo, una meta de proporción, no sé exactamente la cifra, y también en términos de acceso a teléfonos móviles. Entonces, eso es como lo que se habla en términos de acceso. Pero pues obviamente le falta muchísimo a esto en términos de pues, promover alfabetización mediática, promover digamos una regulación de los medios digitales, quiénes son los dueños de los datos, en fin, eso es todo un tema mucho más concreto. Entonces queda muy corto esto, pero digamos que por lo menos trata de tocar un poco el tema. Siguiente, por favor. Y luego está, digamos, en teoría la que es más importante, porque es la ODS 16, que habla sobre paz, justicia e instituciones fuertes.
Y hay varias que hablan acerca de acceso a la justicia, corrupción, etcétera. Pero hay una que es la Meta 1610, que habla concretamente sobre protección digamos, a protectores de los derechos humanos o defensores de los derechos humanos, entre esos obviamente periodistas. Y también habla acerca de, digamos, promover que los países adopten marcos de acceso a la información pública. Hubo un intento por parte de la sociedad civil de añadir un indicador aquí, una meta, tal vez era un indicador sobre libertad de expresión, pero eso fue un tema bastante político que finalmente no surgió, o sea, no quedó en la agenda, porque claro, ya se vuelve un poco más difícil, políticamente es complicado. Entonces, bueno, hay también unas recomendaciones acerca de promover los medios comunitarios, protección a periodistas, etcétera. Vale, 5 minutitos. ¿Podemos continuar, por favor? Y también, obviamente, en este análisis nos dimos cuenta de que hay áreas que son claves para la cooperación, para el desarrollo, para el cambio social, que están evidentemente ausentes de la Agenda 2030. Por ejemplo, el tema de la reforma o la democratización de los medios, pues es algo que es demasiado político y nadie se va a meter a tocar eso porque es como kriptonita, entonces no aparece. El tema de la regulación de las empresas de tecnología digital, o sea, lo estamos viendo. Hace la semana pasada Obama habló a fondo sobre el tema de la necesidad de regular las plataformas digitales, pues porque obviamente están rompiendo el modelo de medios, porque como lo decías tú, pues no tienen dinero los medios tradicionales, entonces pues no hay periodismo de calidad, etcétera. Y también porque pues el tema de las noticias falsas, de la manipulación es una cosa, pues eso tiene que regularse sí o sí, espero. El tema de los datos, ¿no? Digamos, la monetización de los datos, ¿cierto? Son cosas que realmente podría ser democratizado, pero pues están en manos privadas la mayoría de datos. Y bueno, también temas como la comunicación para información para poblaciones que están en situación de marginalización, alfabetización digital. Es decir, la conclusión que sacamos es que a pesar de que esta agenda es interesante porque obviamente habla sobre temas de acceso, de participación, de protección a periodistas, de acceso a la información, pues igual se queda corta porque a pesar de que ahí todos tenemos un teléfono digital y pues no todos en realidad, la mitad de la población no tiene, o todos en teoría tenemos acceso a internet, pues en realidad no se ha visto un cambio en términos de participación, en términos de apropiación de las agencias de desarrollo, en términos de empoderamiento. Entonces vemos que digamos la Agenda 2030 se mueve un poco en esa dirección, pero pues nosotros como sociedad civil tenemos que ser conscientes de que falta bastante. Y siguiente diapositiva, por favor. En ese contexto nosotros, y también aquí otro bloque de texto, pero es bastante interesante, o sea, nosotros dijimos, bueno, ya que no existe un ODS sobre comunicación, pues propongamos un ODS sobre comunicación. Es decir, esto lo hicimos después de que ya habían salido los ODS y pues no hay forma de que vayan a incluir el de comunicación, porque pues, es decir, no tenemos suficiente influencia para eso, pero pues nos inventamos esta cosa que se llama comunicación para todos y todas, o todes, y que plantea un objetivo y una serie de metas. No llegamos al punto de los indicadores, ¿no? Pero habla acerca, digamos, de la necesidad de democratizar o promover el acceso a medios, de garantizar digamos, regímenes de conocimiento más democráticos, en fin. Entonces, esto está disponible en la publicación que estaba por ahí. También, pues, también le comenté a Gisela que vamos a mandar más copias para aquí, para CIESPAL, y por internet también está disponible. Entonces, creo que ya es la última, no sé si falta algo. La siguiente, por favor. Vale, entonces con base en esto, nosotros como organización, como WAC, pues digamos que nos decimos enfocar en 5 temas para nuestro nuevo plan estratégico, que tratan como de llegar a estas conclusiones de las que les hablaba, que es el tema de justicia digital, que incluso lo estamos trabajando en América Latina con ALAI. No sé si hay alguien de ALAI aquí, pero no sé si Sally pudo asistir, ¿no? El tema obviamente de migración, refugiados, derecho a la comunicación, que en América Latina lo estamos trabajando más que todo en Colombia y en Ecuador alrededor de la crisis pues venezolana, digamos. Trabajamos en todo el mundo, pero estoy hablando un poco más sobre América Latina. Derechos a la comunicación de los pueblos indígenas, trabajamos bastante, muy de cerca con redes en Colombia, en México, en Guatemala, en Honduras, aquí en el Ecuador también. No sé si Andrés de Confenadi está por ahí, también hemos trabajado con ellos. Y también obviamente cada vez más estamos yendo hacia justicia climática, que siento que es un tema que junta muchas cosas, porque ahí está el tema de los derechos de los pueblos indígenas, el tema de la migración. Entonces para allá vamos, y evidentemente para nosotros como WAC el compromiso es central alrededor del tema género.
Digamos, es una cosa que es transversal a través de todos nuestros programas y nuestro compromiso con el GMP es digamos, pues muy fuerte. Entonces, en esencia, eso es lo que tenía que compartir. Yo sé que ya es la hora del almuerzo, así que gracias.